Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Miércoles 16 de abril del 2025. Estamos con nuestro panel de miércoles en esta semana que es corta. Hoy día es un miércoles que parece jueves, que debería ser como jueves. Paula Escobar, bienvenida a esta casa radial. ¿Cómo estás, Quique? Muy buenas tardes. Es verdad, es un miércoles que parece Jueves. jueves. ¿Te vas fuera de Santiago? Sí, me voy fuera de Santiago. Evita irte el jueves. En la tarde. En la tarde. Lo mismo me dijo mi marido, que ya me dijo que mejor nos fuéramos el viernes en la mañana. Hoy día hablé con el ministro de Obras Públicas, el interino, Danilo Núñez, me dijo que la mejor hora para irse son todas las horas cuando hay peaje a Luca. El jueves de 7 a 1 de la tarde, el viernes de 7 a 10 de la mañana y volverse el domingo temprano. Ya. Recomendación, almorzar en Santiago. Excelente dato, lo tomaremos. Cristian Valdivieso, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Tú también viajas o no? ¿Ah? ¿Tú viajas también? Sí, yo viajo. Yo también viajo. Pero no se estresan ustedes. No, yo no me estreso porque con esa recomendación que me acabas de dar estoy tranquilísimo. Y además vamos a tener una rebaja importante en el peaje que no son baratos en esta época. Sí, pues. Son los puros de salida a Santiago, sí, ojo. No, si uno va al sur, paga Luca en el primero, no en el enésimo. Claro. Oye, Cristian Valdivieso nos propone un tema muy interesante, los jóvenes que son los que más se desencantan de la democracia. Cristian, ¿los jóvenes entienden de verdad? Porque, ¿qué es la democracia? No quiero volver con esto de las remembranzas de uno que vivió en dictadura y por eso valora la democracia, sino que más bien estoy pensando en que la democracia se muestra como un sistema de gobierno en general ineficiente hoy por hoy. Sí. Sí, fíjate que, bueno, en realidad los tiempos están para hablar de elecciones, de primaria y otras cosas, pero me pareció súper interesante esto de darle una vuelta a cómo la sociedad está percibiendo y valorando la democracia en general. Y ahí, a propósito de eso, que voy a contarles un poquitito qué pasó, hice un doble clic y me encontré con que los jóvenes son los que más se están distanciando de la valoración de la democracia, ¿ya? ¿Por qué me dio por esto? Porque hace rato venimos como entre rumiando, preocupándonos, ¿qué pasa con la democracia? Que las arremetidas de líderes entre populistas y autoritarios sigue avanzando en el mundo. Pero pareciera ser que eso es parte del panorama al que tenemos que acostumbrarnos de alguna manera, y a lo mejor esta lógica de ser medio nostálgicos de la democracia no sirve de nada respecto de cómo enfrentamos un problema que parece ser complejo y que al mismo tiempo a veces se le tiende a apuntar como un problema más bien de las derechas extremas, las nuevas derechas, pero también es un problema de las izquierdas. O sea, lo que pasa es que va moviéndose en función de los ciclos políticos y electorales. Me llama mucho la atención que el descrédito institucional que hay en general. O sea, tuvimos elecciones en Ecuador hace, no sé, el fin de semana, así como si nada, la que perdió dijo, no, las elecciones fueron fraudulentas, punto. Y acá en Chile hartos se sumaron a la queja sin hartos tener ninguna prueba. Y Rafael Correa, que era uno de los incumbentes de alguna manera, porque iba una de sus delfinas a la elección y fue la que perdió, insistió en que esto sabía que eran elecciones fraudulentas y no pasa nada, y pareciera ser que es la norma hoy día. Y la gran Claudia Sheinbaum, que hablamos tan bien de ella como enfrentó a Trump la semana pasada o antepasada, si no mal no recuerdo, también dice, bueno, en realidad, mientras no lo reconozcan la candidata, impugno las elecciones o no puedo felicitar al presidente electo Noboa. Entonces hay un descrédito institucional que está súper instalado y que parece ser como parte de la norma y que convive con esta suerte de descrédito que hay, no sé si descrédito es la palabra, poca confianza o poca valoración que hay de la democracia. Entonces me metí a preguntarme un poquitito más respecto a qué está pasando. Entonces, ¿qué encontré? Siempre mirando datos de opinión pública. Hace 2 años, el 84% de la población en Chile le asignaba alta importancia al hecho de vivir en una sociedad democrática. Hoy, en abril de este año, casi 2 años, 1 año y medio en rigor, ese porcentaje bajó a 72%. O sea, 72% cree importante o muy importante vivir en un sistema democrático, pero 12 puntos menos de lo que era, ¿verdad? Hace no tanto tiempo, menos de 2 años. Y 12 puntos menos. Y te queda un gap de casi 30% de personas que sí, que no lo sé, que más o menos, o que no es tan importante. Pero me fui a mirar la desagregación de los datos y me encontré que entre los jóvenes el dato hace 2 años era 79% de valoración entre los jóvenes de 18 a 24, o sea, los más jóvenes de todos en este corte etario.
Y hoy, según la última versión que hicimos en esta encuesta, nosotros en Criteria, solo el 57% de estos jóvenes, o sea, bajó 22 puntos entre los jóvenes más jóvenes de 18 a 24 años, la valoración o la importancia de vivir en un sistema democrático. Entonces, es muy fuerte, es importante. Y en general, esto no es un fenómeno que está pasando solo en Chile, sino que está pasando en general en el mundo, que tengo la impresión que producto de cuáles han sido las arremetidas políticas más relevantes del último tiempo, hemos tendido a adscribirlo o asociarlo con las arremetidas de las ultraderechas, pero tengo la impresión de que es un descrédito más grande y que lo que hay detrás de esto, detrás del gran apoyo que le dieron los jóvenes a Marine Le Pen en Francia, de lo bien que le va a Vox con los grupos más jóvenes, de la del tremendo alza que tuvo la votación de Trump en Estados Unidos, en el grupo más joven de 18 a 29 años, subió algo de como 22 puntos en ese segmento respecto de su elección del 2020. Milei en Argentina arrasó en los jóvenes. Claro. Arrasó en los jóvenes. Y si miramos hoy día lo que está pasando con los jóvenes en Chile, lo que vemos es que son los que más se acercan a posiciones o a posibles candidatos o candidaturas que vienen por fuera de los márgenes de los partidos, si se quiere, tradicionales. Entonces lo que veo acá es más que una valoración de estos jóvenes por la ultraderecha, como se ha descrito generalmente, más bien una suerte de adscripción a una crítica fuerte a los partidos tradicionales y por defecto a la democracia liberal en su conjunto. Pero miremos más datos. Mira. Bueno, decíamos que bajamos de 84 a 72% la gente que le da importancia a vivir en un sistema democrático, y en el caso de los jóvenes bajamos de 79 a 57 los que le dan importancia a vivir en una democracia. O sea, es una baja mucho más grande que la baja general de adhesión a la democracia, la de los jóvenes. Es particularmente fuerte el declive en la valoración de la democracia. Otra pregunta. Aquí hicimos distintas preguntas donde el planteamiento fue el siguiente. Voy a describir varios tipos de sistemas políticos y te preguntaré qué piensas sobre cada uno de ellos. Por favor, dime si sería muy bueno, malo o muy malo para el país. Estamos hablando de Chile. Tener un sistema político democrático. En agosto del 23, hace un año y medio, casi 2 años, 81% decía que era bueno o muy bueno. ¿Ya? Hoy día eso baja a 71%. O sea, 10 puntos. Bajó 10 puntos porcentuales, que es muy bueno tener un sistema político democrático. Hoy día se refiere a este mes. Hasta este mes, finales de marzo. A finales de marzo. Porque te pregunto porque coincide con que tenemos el presidente más joven de la historia. Claro. O sea, primera vez que un millennial gobierna nuestro país. Claro, bueno, no es que esté gobernando un dinosaurio. Sí. Y otro dato interesante que también se nos olvida con los cambios de los ciclos. Con voto voluntario, los jóvenes no votaban. Claro. Los jóvenes prácticamente se desafectaban de las elecciones presidenciales, de las elecciones parlamentarias en Chile, y eso era una señal de algo evidente, que no veíamos o que nos hacíamos los lesos, si se quiere, porque había voto voluntario, por lo tanto, la democracia empezaba a jugar en el campo de los adultos y eventualmente los adultos mayores, pero los jóvenes totalmente fuera. Hoy día, con voto obligatorio, los jóvenes están votando, están marcando preferencias en general por fuera de los sistemas de los partidos políticos tradicionales. Otra pregunta. Tener un líder fuerte que no le preocupe ni el Congreso ni las elecciones. Bueno o muy bueno, 23% en agosto del 23, 35% ahora en marzo del 2025. O sea, básicamente a un porcentaje, a un 35% no le importa el Estado de Derecho. Del total de la población. Y esto tiende a subir con los más jóvenes. Claro, la separación de poderes. Claro, la separación de poderes es básica para una democracia y para el Estado de Derecho. Y la idea de si es bueno o muy bueno tener un gobierno militar pasó de 19% a un 22%. Gente que dice que es bueno, muy bueno tener un gobierno militar. Entonces, como sistemas políticos, la democracia sigue siendo, en general, la menos mala de todas, pero no es que haya una adscripción muy potente respecto del sistema democrático. Y eso a mí, por lo menos, me hace pensar o reflexionar respecto de hasta dónde este rumiar, esta preocupación, esta inquietud de ciertos grupos entre académicos, intelectuales y también quienes nos dedicamos en gran parte al análisis de la coyuntura y de la política, esa preocupación tiene algún camino, algún derrotero para ser solucionada, o efectivamente estamos en un momento donde la crisis de la democracia es tan grande y lo que vamos a tener que vivir son procesos de descrédito, hasta
encontrar un nuevo ciclo. Pareciera, entre otras cosas, que los jóvenes no valoran la democracia porque la democracia no ofrece horizonte, no ofrece futuro, no ofrece proyecto, pero al mismo tiempo los jóvenes tampoco tienen la memoria que muchos tenemos respecto de lo que costó recuperar la democracia, y eso supone, a propósito de consignas que están de moda, tragarse varios sapos respecto de cosas que a uno no le gustan de la democracia, pero dice, entre una democracia y una dictadura no hay por dónde perderse. El trauma del mundo que vivió, ¿verdad?, la Guerra Fría y las dictaduras comunistas, estalinistas y de otro tipo. Bueno, todos los acuerdos que hubo de posguerra, donde la institucionalidad se vio reforzada y el valor de respetar la multilateralidad, las instituciones, ¿verdad?, y los acuerdos que había, era un valor transversal en la sociedad, porque al final del día estaba al servicio de un bien común que era mayor. Todas esas cosas empiezan a desarmarse de alguna manera, a desacreditarse, y eso va afectando finalmente la democracia. Y al final la gente o los más jóvenes empiezan a decir, en realidad, ¿qué me importa a mí la democracia si lo que me importa no es no es el gato, el color del gato, sino que case ratones? Sí. Y al mismo tiempo, y con esto cierro esto, después les doy otros datos, al mismo tiempo miran la democracia en sus actuares más concretos y se dan cuenta de lo que pasa con el respeto a la institucionalidad, que prácticamente no se respeta. Miran lo que está pasando hoy día en la Cámara de Diputados, donde no se acordó un acuerdo original, y ahora los diputados y los vicepresidentes no quieren renunciar a la Cámara porque quieren anclarse al puesto o generar una suerte de golpe respecto de quien había asumido. Esto en Chile. Entonces, ¿cómo queremos nosotros acreditar algo que inevitablemente se está desacreditando? Paula Escobar. Ya. Oye, muy interesante, Cristian. Yo tengo varias reflexiones. La primera tiene que ver con que lo que decías tú de la memoria histórica, ¿ya? Y esto me retrotrae a una conversación que tuve con Philip Sands, que acaba de lanzar un libro que se llama Londres 38, justamente en que investiga la historia de Pinochet, Walter Rauff y su vínculo, ¿no? Y la vida de Walter Rauff, este jerarca nazi que vivió en Chile y murió en Chile, de hecho. Que él decía, es un abogado, de los mayores abogados internacionales, experto en derechos humanos, decía, es muy importante que la memoria histórica se traspase, porque, por ejemplo, hoy día que se está desmantelando todo el sistema que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de decir, el horror que se vivió, el horror del nazismo, el horror de la guerra, se tomaron medidas para proteger justamente la democracia, valorar que no haya un líder autoritario que decida por sí y ante sí, que traspase el Estado de Derecho, que no respete los derechos humanos porque lo vivieron, ¿no? Y lo que significa la violencia y la guerra para un continente. Van muriendo todas las personas que vivieron la guerra. ¿Qué pasa con la generación siguiente? ¿Va a entender la importancia de eso? Y creo que lo que traes tú hoy día, Cristiana, hace la pregunta en Chile. Los jóvenes, las jóvenes que no vivieron en dictadura, ¿podrán entender la importancia entre vivir en democracia versus vivir en dictadura? Que la generación nuestra es la última generación que vivió la dictadura siendo niño, adolescente y joven, que para nosotros no es como una historia cuando la gente habla de hoy la diferencia entre democracia y dictadura, no es una cosa teórica hasta para nuestra generación, sino que es algo real. Todos recordamos el día en que Patricio Aylwin se puso a la banda presidencial, le pusieron en el Congreso y se acabó la dictadura, ¿no? Y con todas sus limitaciones, con todas las frustraciones de que no era todo lo que uno hubiera querido, todo lo que muchas personas querían, la democracia en la medida de lo posible probó ser 1.000.000% mejor que lo que había antes, ¿no? Y yo creo que eso incluso las personas que votaron que sí en el plebiscito a favor de Pinochet, hoy día la gran mayoría sabe que en realidad era una buena opción votar que no y que Aylwin fuera el siguiente presidente y que no siguiera la dictadura prolongándose, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿hemos fallado también en explicarle a la otra generación qué es lo que nosotros vivimos? O sea, especialmente digo la generación de bisagra entre quienes fueron actores durante la Unidad Popular, durante el golpe, que fueron exiliados, torturados, asesinados, que volvieron y hicieron la transición a la democracia. Entre esa generación y la de los más jóvenes está la nuestra, ¿no? ¿Hemos fallado en explicar eso? En decir, a lo mejor tú encuentras y puedes decir por qué has vivido siempre en democracia y para ti es como el aire que uno respira, que solo lo valora cuando no lo tiene, lo que significó eso, y yo creo que quizás ahí hay un punto que hacer, ¿no? Y que es algo que, por supuesto, ayuda a los museos de la memoria, los procesos institucionales, pero sobre todo ayuda a lo que se conversa en la casa, lo que uno traspasa, ¿no? Como memoria colectiva hacia los más jóvenes, porque realmente yo creo que si hay un país que puede explicarle a muchas personas la diferencia entre democracia y un gobierno iliberal
o lo que significa el traspaso de la separación de poderes, el no respeto a los derechos humanos, el no respeto a las bases mínimas de una democracia, por discreta que se vea esa democracia, es 1000 veces mejor a lo que pasa cuando se acaba el Estado de Derecho. Y por último, yo creo que lo que está pasando en Estados Unidos, que lo hemos hablado largamente, no solo, yo creo que lo de los aranceles y la guerra comercial está tapando otras cosas que son mucho más relevantes a mi juicio, los ataques de Donald Trump a la democracia liberal, que son brutales, y que es un manual que, digamos, está en todas partes surgiendo efecto, que justamente socava y dice, oye, esta democracia no te sirve porque no te soluciona tus problemas concretos, porque es lenta, porque mira qué corruptos son, mira qué payasos son, pero la verdad es que lo que ellos están proponiendo es mucho más corrupto, mucho más payasesco, mucho más brutal y mucho más dañino para las personas. Sí. Cristian. Sí, mira, algunos datos más, pero previamente una reflexión respecto a lo que dice Paula. Hay una relación muy directa entre cómo la gente mira a los políticos y el devenir político y cómo mira o valora la democracia. Entonces, cuando tú tienes una política que deja de entregar resultados, que deja de proponer futuro, que busca esencialmente el poder, por lo menos en el imaginario de la gente, que además hace de la adversarialidad y la confrontación su propio negocio, de la fragmentación, ¿verdad? Y las tribus específicas en su hacer político, ¿verdad? Inevitablemente también va requebrajando la confianza en la democracia, más aún en un sistema como el chileno, donde la democracia está muy centrada en las elecciones, al final del día, porque el resto del valor de vivir en la democracia, que es como el aire que uno respira, que no se da cuenta hasta que la pierde, como que no hay no hay algo que uno vaya concretamente viendo o sintiendo concretamente el valor de aquello. Entonces, al estar muy vinculado a las elecciones, y las elecciones al mismo tiempo están relacionadas con la forma en que hacemos política hoy día, o como se hace política hoy día, bueno, inevitablemente el resquebrajamiento de la democracia es potente. Entonces, y es inevitable. Y la pregunta al final del día es si las nuevas generaciones van a pensar que es a través de la política donde uno puede pensar que es canalizable las transformaciones que los países necesitan, que es canalizable las reformas que se necesitan, o van a empezar a desentenderse completamente. Entonces, mi reflexión, que tiene que ver, que no tengo una conclusión, pero mi reflexión es más bien, el problema acá es de aquellos líderes que se han erigido como líderes populistas, o el problema es que esos líderes populistas se están haciendo de una subjetividad, o están recogiendo una subjetividad que está absolutamente arraigada en la sociedad, producto de lo mal que lo han hecho los partidos políticos en general. Y es una reflexión inevitable. Entonces, creo que todos dicen, bueno, es que es re fácil criticar a la política. Es que no es tan fácil criticar a la política. Uno critica a la política cuando empiezan a pasar este tipo de cosas y cuando se da cuenta que todos están viendo una suerte de enfermedad en la fragmentación y que al mismo tiempo los mismos políticos que tienen que combatir la fragmentación para sobrevivir ellos en el mediano y el largo plazo están desinteresados porque su negocio lo miran más bien desde el corto plazo. Claro, pero quizás entonces, no sería, les pregunto, ¿no sería quizás un momento de que la democracia representativa también explore terrenos de una democracia deliberativa? O sea, como están los tiempos, la inteligencia artificial, todo lo que está ocurriendo, que hay algún tipo de propuesta que sea distinta a, como dice Cristian, votar y después te olvidáis de los tipos y los tipos se olvidan de ti hasta la próxima elección. Entonces, no sé cómo arreglar este pastel porque, primero que nada, yo, claro, me gustaría que los jóvenes me definieran qué entienden por democracia, si lo entienden como un sistema político donde los políticos conviven y ellos solo conviven, o un sistema donde uno tiene cierta injerencia de influir. Ese es el tema. El tema. Crecientemente, la gente joven empieza a mirar la democracia como el, comillas, negocio, el juego, el juego o las cachetadas de payaso o los abrazos entre amigos y enemigos de los políticos. Y ahí se estructura el problema, porque finalmente la democracia no es de todos, no nos pertenece, no somos dueños de la democracia ni gozamos de la democracia. Es más bien un sistema que está articulado y ordenado para que los políticos, ¿verdad?, hagan su propio juego, su baile de máscara o su negocio. Mira, yo creo que es muy interesante, pero tenemos que entender también que este es un debate global. O sea, hoy día estamos viviendo un momento de erosión democrática en todo el mundo. Las personas que tienen menos memoria de haber vivido sin democracia son las más críticas porque no saben lo que es vivir sin democracia o haber vivido el nazismo, por ejemplo, haber vivido la Segunda Guerra, haber vivido eso. Te marca en términos de tu visión del respeto a los derechos humanos, a la dignidad de las personas, a la adhesión a reglas generales, a la libertad de expresión.
también estamos viviendo una era de disrupción tecnológica y de erosión, digamos, de crisis social. Y de estos liderazgos populistas radicales que pueden ser de distintos signos, pero los que emergen hoy día como más poderosos son los de derecha. Orban, Le Pen, Trump, Milei, Bolsonaro. Digamos, está Maduro, por supuesto, pero no digamos que la hegemonía del poder o de la influencia esté hoy día en el eje de Maduro, sino que está en el otro que estoy diciendo. Todos estos factores para muchos intelectuales se entrelazan, o sea, cada vez que había una disrupción tecnológica ha habido una crisis social y política. Eso lo dice Carlota Pérez, una economista venezolana brillante, mayor ya, de más de 90 años, que es un libro en que ve todos los cambios, las disrupciones tecnológicas, cuando se inventó, cuando empezó la revolución industrial, la invención de la imprenta, y que están unidas a esta erosión, digamos, institucional, a esta crisis y a esta confusión. Entonces, yo creo que es interesante ese punto de vista de entender la articulación. Dicho eso, creo que hay, a lo que decías tú, Cristian, de esto será un problema de la ultraderecha que los lleva hacia ese polo con sus ideas iliberales, o será que es algo más, están como capitalizando en un sentimiento que igual está. Yo creo que es ambas cosas. Y volviendo o sea, yo creo que ha habido desde los sectores de ultraderecha una parte de su discurso es antidemocrático, ¿no? Como por ejemplo, ir contra la separación de poderes, transgredir la Constitución y las leyes, transgredir los estatutos de las universidades, del Congreso, no hacerle caso a los jueces. Y ese iliberalismo se ve en un lado, también Milei quería nombrar jueces por decreto, por ejemplo, en un traspaso a la separación de poderes. También se ve en otros, o sea, Sheinbaum, la alabamos, para ser muy clara, la semana pasada, cómo estaba siendo un referente de lidiar con Trump. No es todo su liderazgo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque Sheinbaum ha seguido parte, no todo lo que AMLO hizo, que AMLO es un líder populista radical de izquierda. Por eso se llevaba también con Trump. Eran como la contracara, como idénticos, y traspasó completamente la separación de poderes al punto que propuso que los jueces se eligieran por voto popular, algo que Sheinbaum no revirtió. Claro. Ahora dicen, no tenía como la fuerza para hacerlo porque ella igual es como la del fin. Bueno, da lo mismo. Esa es una política iliberal que también erode la democracia, la erosiona, y Rafael Correa es un líder completamente iliberal. O sea, no sorprende ese iliberalismo. A lo que quiero ir es que finalmente quedarnos en que solo son líderes populistas de ultraderecha, creo que nos deja cortos. Creo que nos deja cortos, porque el problema creo que es más profundo que eso, y al mismo tiempo, si no hacemos nada, o solo nos quedamos en la angustia de la pérdida democrática y no entendemos que acá hay que hacer un cambio y repensar esto de alguna manera, esto va a pasar por encima, ¿te fijas? Porque lo que estamos viviendo hoy día es una revolución, una nueva revolución, en este caso tecnológica, que está cambiándolo todo. Entonces hay que repensar el sistema de alguna manera y sobre todo entender. Y quiero dejar, y sobre todo entender cosas como la siguiente. Quiero tirar un último dato antes de que tengamos que irnos a la pausa. Pregunta, ¿qué efectos piensas que tendría para el país elegir un líder fuerte, con autoridad para hacer lo que cree necesario para el país, sin tener que buscar la aprobación de otras instancias como el Congreso o la Contraloría? Tal como preguntabas tú, Pablo. En julio del 2022, un 46% lo consideraba negativo o muy negativo. Hoy día solo un 32% lo considera negativo o muy negativo. Y un 39% lo considera muy positivo o positivo. O sea, hoy día hay más gente que considera positivo un líder fuerte que se salta el Congreso, que se salta la Contraloría, que negativo. Y eso es un dato importante. Y no habla de un líder de derecha o un líder de izquierda, sino que tiene que ver con la lógica de la autoridad y de dar un golpe firme a un mundo político que se percibe totalmente enajenado, perdido y cuyos intereses parecen estar absolutamente distantes de los intereses de la gran mayoría de las personas. Y yo creo que eso no tiene que ver con hacer o no hacer todos los tipos de reformas que la gente pide, tiene que ver con el nivel de enajenación, de desacople completo que vive ese mundo, perdido en sus propios intereses respecto a lo que le pasa a la gran mayoría de la sociedad. Y ese dato es importante, y por eso insisto, la pregunta no dice de derecha o de izquierda, dice un líder rudo, radical. Claro. Lo que hace es que nosotros nos acordamos de alguien que decía que la política era pura demagogia. ¿Se acuerdan que decía política, politiquería y demagogia? Un libro ahí al respecto. Solo no sé si alcanzo un Augusto Pinochet. Claro, cortito, vamos. Cortito, que yo creo que es muy importante el dato. Y es que también, por un lado, a ver, esta democracia que se ve como frustrante porque no me soluciona rápido, por un lado, y políticos que están todo el día peleando. Y esa mezcla es fatal. Yo creo que es importante, yendo a lo que decía aquí, que cómo repensamos esto, claro, que la política logre dentro del Estado de Derecho y dentro de la separación de poderes y todo, porque no hay otro sistema mejor de evitar el caos y la violencia que la democracia, ¿no? Que los que pierden respetan el resultado, los que ganan lo hacen transitoriamente y hay checks and balances para que nadie se erija con el poder y haga lo que quiera. Es muy importante que la política dé soluciones mejores
y que sean más rápidas. Y por otro lado, es muy importante no solo sacar al pizarrón todo el tiempo a quienes están en la dinámica adversarial que dice Cristian, que es verdad, completamente absorto en sus propias peleas, sino también relevar a las personas que están tratando de tender puente y sacar adelante políticas bipartidistas. Yo creo que esa gente hay y es de las que menos hablamos y yo creo que es importante relevarla. Ya, terminamos nuestro primer bloque, pero antes de ir a una pequeña tanda saludamos a nuestros auspiciadores. Una revista para escuchar el mejor análisis de la actualidad. Eres parte de Página 13 de Tele 13 Radio. Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntranos en Casa Costanera, en Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en www.primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Cámbiate hoy a Softland Cloud desde solo 0.6 UF más IVA mensual. Incorpora Softland Cloud en el más completo software de gestión con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, comercial, gestión y operaciones. Visítalos en softland.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Espacio Tecnología y Potencia es GC8. El SUV de GAC Motor 4x4, motor 2.0 turbo y con 3 corridas de asiento para que nadie se quede abajo, con pantalla de hasta 14.6 y conectividad avanzada. Cada viaje es una experiencia familiar. Descúbrelo en gacmotor.cl. GAC Motor, Drive to Perfection. Sin renta ni antigüedad laboral, contrata tu cuenta Santander descargando la app Santander desde costo cero. Más información en santander.cl. Santander es el momento. Esta promo merece columna. Apórtate a planes desde 9.990 pesos y aprovecha 100 pesos de descuento por litro de combustible en Shell pagando con la app Mi Copiloto. Si eres cliente ya tienes este beneficio. WOM, nadie te da más. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos con la conversación, la última conversación del día acá con Paula Escobar y Cristian Valdivieso.